Lucifer y Cristo, el unigénito Hijo de Dios. Compilado por Jutta Deichel, de los escritos de Elena Hedeway. El comienzo de la gran controversia. Lucifer y Cristo, el unigénito Hijo de Dios. Isaías 14, versículo 12 al 14. ¿Cómo caíste, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, seré semejante al Altísimo. Leemos de la verdad sobre los ángeles. Página 30, párrafo 1 y 2. El propio Señor dio a Satanás su gloria y sabiduría, y lo hizo querubín cubridor, noble, bueno y extraordinariamente hermoso. Entre los habitantes del cielo, Satanás, después de Cristo, fue en un tiempo el más honrado por Dios y el más elevado en poder y gloria. El Espíritu Profecía, volumen 4, página 317, párrafo 1. Pero poco a poco comenzó a buscar su propio honor y emplear sus poderes para atraer la atención y la alabanza hacia sí mismo. Gradualmente llevó a los ángeles que estaban a su cargo a servirlo a él, en lugar de dedicar toda su energía y servir a su Creador. Este curso pervirtió su propia imaginación y pervirtió a aquellos que se sometieron implícitamente a su autoridad. Dones espirituales, volumen 3, página 36. Antes de la caída de Satanás, el Padre consultó a su Hijo en relación a la formación del hombre. Se propusieron hacer este mundo y crear bestias y seres vivos sobre él, y hacer al hombre a imagen de Dios, para que reinara como monarca, gobernante, sobre todo ser viviente que Dios creara. Cuando Satanás se enteró del propósito de Dios, tuvo envidia de Cristo y celos porque el Padre no le había consultado respecto a la creación del hombre. Satanás era del más elevado orden de ángeles, pero Cristo estaba por encima de todos. Primeros Escritos, página 145, párrafo 1. Satanás fue una vez un ángel a quien se honraba en el cielo, el que seguía en orden a Cristo. Su semblante, como el de otros ángeles, era benigno y denotaba felicidad. Su frente alta y espaciosa indicaba poderosa inteligencia. Su figura era perfecta y su porte noble y majestuoso. Pero cuando Dios dijo a su Hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, Satanás sintió celos de Jesús. Deseó que se le consultase acerca de la formación del hombre, y porque esto no se hizo, se llenó de envidia, celos y odio. Deseó recibir los más altos honores después de Dios en el cielo. Review Herald del 30 de mayo de 1899, párrafo 3. Es sólo mediante un claro discernimiento de las cosas espirituales que la apostasía original puede ser entendida.
La controversia en el cielo comenzó con una pugna egoísta por la posición, un deseo por parte de Lucifer de ser igual a Dios. El descontento de Satanás al acariciar el pensamiento de que debía ser la cabeza del orden celestial, al principio parecía poca cosa, pero al detenerse en este pensamiento, se fortaleció. Paso a paso calculó mal la posición que le había sido asignada por Dios, para ser mantenida solo en Dios, hasta que finalmente llegó a mirar con enemistad todo lo que provenía de Jesucristo. Satanás se rebeló contra las leyes que rigen las inteligencias celestiales, y al representarlas bajo una luz engañosa por su incredulidad y sus quejas, atrajo a otros con él a la rebelión. Manuscrito 43b, 1891, párrafo 3. La creación de nuestro mundo fue presentada en los consejos del cielo. Allí, el querubín cubridor preparó su petición de que se le hiciera príncipe para gobernar el mundo entonces en perspectiva. Esto no se le concedió. Jesucristo debía gobernar el reino terrenal. Bajo Dios, Él se comprometió a tomar el mundo con todas sus probabilidades. La ley del cielo debía ser la ley estándar para este nuevo mundo, para las inteligencias humanas. Lucifer estaba celoso de Cristo, y estos celos se convirtieron en rebelión y llevó consigo a un gran número de los santos ángeles. Jesús, el Hijo de Dios, no fue engañado por los sofismas de Lucifer. Se mantuvo fiel a los principios y resistió toda línea de razonamiento de Lucifer y de todos los ángeles que habían tomado partido por él, evidenciando así que, tal como él se mantuvo, todo ángel podría haberse mantenido. La verdad sobre los ángeles, página 37, párrafo 3, dice: Satanás ambicionaba los más exaltados honores que Dios había concedido a su Hijo. Sentía envidia de él y comenzó a sembrar entre los ángeles que lo honraban como querubín cubridor el sentimiento de que no había sido honrado con el honor que su posición demandaba. Patriarcas y Profetas, página 35, párrafo 2. Leemos: Poco a poco Lucifer llegó a albergar el deseo de ensalzarse. Las escrituras dicen: enaltecióse tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor. Del versículo 17. Tú que decías en tu corazón: junto a las estrellas de Dios ensalzaré mi solio y seré semejante al Altísimo. Isaías 14, versículo 13 y 14. Aunque toda su gloria procedía de Dios, este poderoso ángel llegó a considerarla como perteneciente a sí mismo. Descontento con el puesto que ocupaba, a pesar de ser el ángel que recibía más honores entre las huestes celestiales, se aventuró a codiciar el homenaje que solo debe darse al Creador. En vez de procurar el ensalzamiento de Dios como supremo en el afecto y la lealtad de todos los seres creados, trató de obtener para sí mismo el servicio y la lealtad de ellos. Y codiciando la gloria con el que el Padre Infinito había investido a su Hijo, este príncipe de los ángeles aspiraba al poder que solo pertenecía a Cristo. La verdad sobre los ángeles, página 37, párrafo 4, dice: mediante insinuaciones sutiles, sugiriendo que Cristo había usurpado el lugar que le pertenecía a él, Lucifer sembró las semillas de la duda en la mente de muchos ángeles. Patriarcas y Profetas, página 14, párrafo 1, dice: ahora la perfecta armonía del cielo estaba quebrantada. La disposición de Lucifer de servirse a sí mismo en vez de servir a su Creador despertó un sentimiento de honda apreciación cuando fue observada por quienes consideraban que la gloria de Dios debía ser suprema.
Reunidos en concilio celestial, los ángeles rogaron a Lucifer que desistiese de su intento. El Hijo de Dios presentó ante él la grandeza, la bondad y la justicia del Creador, y también la naturaleza sagrada e inmutable de su ley. Dios mismo había establecido el orden del cielo, y al separarse de él, Lucifer deshonraría a su Creador y acarrearía la ruina sobre sí mismo. Pero la amonestación hecha con misericordia y amor infinitos solamente despertó un espíritu de resistencia. Lucifer permitió que su envidia hacia Cristo prevaleciese y se afirmó más en su rebelión. Patriarcas y Profetas, página 14, párrafo 2. Dice: el propósito de este príncipe de los ángeles llegó a ser disputar la supremacía del Hijo de Dios y así poner en tela de juicio la sabiduría y el amor del Creador. Al lograr este fin estaba por consagrar las energías de aquella mente maestra, la cual, después de la de Cristo, era la principal entre las huestes de Dios. Pero aquel que quiso que sus criaturas tuviesen libre albedrío, no dejó a ninguna de ellas inadvertida en cuanto a los sofismas perturbadores con los cuales la rebelión procuraría justificarse. Antes de que la gran controversia principiase, debía presentarse claramente a todos la voluntad de aquel cuya sabiduría y bondad eran la fuente de todo su regocijo. Patriarcas y Profetas, página 14, párrafo 3. Leemos: el Rey del universo convocó a las huestes celestiales a comparecer ante él, a fin de que en su presencia él pudiese manifestar cuál era el verdadero lugar que ocupaba su Hijo y manifestar cuál era la relación que él tenía para con todos los seres creados. El Hijo de Dios compartió el trono del Padre y la gloria del Ser eterno, que existía por sí mismo, cubrió a ambos. Alrededor del trono se congregaron los santos ángeles, una vasta de innumerable muchedumbre, millones de millones, y los ángeles más elevados, como ministros y súbditos, se regocijaron en la luz que de la presencia de la deidad caía sobre ellos. Ante los habitantes del cielo reunidos, el Rey declaró que ninguno, excepto Cristo, el Hijo unigénito de Dios, podía penetrar en la plenitud de sus designios, y que a éste le estaba encomendada la ejecución de los grandes propósitos de su voluntad. El Hijo de Dios había ejecutado la voluntad del Padre en la creación de todas las huestes del cielo, y a él, así como a Dios, debían ellas tributar homenaje y lealtad. Cristo había de ejercer aún el poder divino en la creación de la tierra y sus habitantes. Pero en todo esto no buscaría poder o ensalzamiento para sí mismo en contra del plan de Dios, sino que exaltaría la gloria del Padre y ejecutaría sus fines de beneficencia y amor. Patriarcas y Profetas, página 15, párrafo 1. Leemos: los ángeles reconocieron gozosamente la supremacía de Cristo y postrándose ante él, le rindieron su amor y adoración. Lucifer se postró con ellos, pero en su corazón se libraba un extraño y feroz conflicto. La verdad, la justicia y la lealtad luchaban contra los celos y la envidia. La influencia de los santos ángeles pareció por algún tiempo arrastrarlo con ellos. Mientras en melodiosos acentos se elevaban himnos de alabanza cantados por millares de alegres voces, el espíritu del mal parecía vencido. Indecible amor conmovía en su ser entero. Al igual que los inmaculados adoradores, su alma se hinchió de amor hacia el Padre y el Hijo. Pero luego se llenó del orgullo de su propia gloria. Volvió a su deseo de supremacía y nuevamente dio cabida a su envidia hacia Cristo.
Los altos honores conferidos a Lucifer no fueron justipriciados como dádiva especial de Dios y por lo tanto no produjeron gratitud alguna hacia su Creador. Se jactaba de su esplendor y elevado puesto y aspiraba a ser igual a Dios. La hueste celestial le amaba y reverenciaba. Los ángeles se deleitaban en cumplir sus órdenes y estaba dotado de más sabiduría y gloria que todos ellos. Sin embargo, el Hijo de Dios fue exaltado por encima de él, como uno en poder y autoridad con el Padre. Él compartía los designios del Padre, mientras que Lucifer no participaba en los concilios de Dios. ¿Por qué?, se preguntaba el poderoso ángel, ¿debe Cristo tener la supremacía? ¿Por qué se le honra más que a mí? Carta 146 del año 1901, párrafo 5, dice: Someteos pues a Dios, resistid al diablo, echad fuera ese espíritu que uno que estaba celoso de Cristo introdujo en las cortes celestiales. El problema en el cielo vino porque a Lucifer, el ángel del resplandor, no le fue dada la supremacía sobre Cristo. Carta 189 del año 1909. Esto está en el párrafo 29. Pero Lucifer, el ángel más glorioso después de Cristo, se creó igual a Dios e hizo el esfuerzo, a causa de su belleza y gloria, de que debería estar junto a Dios y así poder realizar los planes de Dios. Así Lucifer reclamó la posición junto a la del Creador, pero Cristo era el Hijo unigénito de Dios. Lucifer hizo guerra en el cielo y no quiso tomar la posición que Dios le asignó. Por lo tanto, cayó de su elevada condición y ha sido en el mundo un elemento beligerante contra los planes de Dios y ha tenido gran poder para atraer y engañar a las almas para arruinarlas. Ha habido dos partidos en el mundo, el verdadero y el falso. Cada día con Dios, página 126, párrafo 2, dice: Hubo ángeles que fueron expulsados del cielo porque no quisieron obrar en armonía con Dios. Cayeron de su elevada condición porque querían exaltarse a sí mismos. Habían llegado a esa situación porque se olvidaron de que su hermosura de persona y de carácter provenían del Señor Jesús. El hecho que los ángeles, es decir, ángeles caídos, querían ocultar era que Cristo era el unigénito Hijo de Dios, y por eso llegaron a la conclusión de que no tenían por qué consultar a Jesús. Carta 157 del año 1910, párrafo 1, dice: Mi hermano Cottrell, tengo un mensaje para usted que está en el mayor peligro. Su posición es falsa y no se puede sostener. En nuestra primera conexión con esta obra, pasamos por toda la experiencia de hombres que reclaman infalibilidad. Tuvimos que enfrentarnos a estos durante años y siempre fuimos llevados de vuelta a la experiencia de la primera desviación de la verdad en la historia de la caída de Lucifer del cielo. Él ocupaba una posición especial y exaltada en las cortes celestiales. Él no debía tener a nadie más alto que él. Debía estar junto a Dios en importancia, pero Cristo estaba por encima de él y él pretendía que debía estar por encima de Cristo. Cristo era el unigénito Hijo de Dios unido a Dios. Mensajes selectos, volumen 1, página 222, párrafo 2, dice: Esta obra de oposición a la ley de Dios tuvo su comienzo en las cortes celestiales con Lucifer, el querubín cubridor. Satanás se propuso ser primero en los concilios celestiales e igual a Dios.
comenzó su obra de rebelión con los ángeles que estaban a sus órdenes, procurando difundir entre ellos el espíritu de descontento. Y trabajó en una forma tan engañosa que muchos de los ángeles se decidieron por su causa antes de que se conocieran plenamente sus propósitos. Aún los ángeles leales no pudieron discernir plenamente su carácter ni ver dónde llevaba su obra. Cuando Satanás consiguió ganar a muchos ángeles para su bando, llevó su causa a Dios, pretendiendo que era el deseo de los ángeles que él ocupara el puesto que tenía Cristo. La cita que a continuación leeremos es del libro From Eternity Past, o Desde la Eternidad Pasada, página 11, párrafo 2. Lucifer salió a difundir el espíritu de descontento entre los ángeles. Durante un tiempo ocultó su verdadero propósito bajo una apariencia de reverencia a Dios. Insinuó dudas concernientes a las leyes que gobernaban a los seres celestiales, dando a entender que los ángeles no necesitaban tal restricción, pues su propia sabiduría era una guía suficiente. Todos sus pensamientos eran santos. No era posible para ellos, más de lo que era para el propio Dios, que se equivocaran. La exaltación del Hijo de Dios como igual con el Padre fue representada como una injusticia para Lucifer. Si este príncipe de los ángeles pudiera alcanzar su verdadera exaltada posición, se produciría un gran bien para todas las huestes del cielo, pues su objetivo era asegurar la libertad de todos. Engaños sutiles mediante las artimañas de Lucifer se estaban extendiendo rápidamente en las cortes celestiales. Sigue en la página 12 del mismo libro, Desde la Eternidad Pasada, párrafo 1. La verdadera posición del Hijo de Dios había sido la misma desde el principio. Sin embargo, muchos de los ángeles estaban cegados por los engaños de Lucifer. Él instiló tan arteramente en sus mentes su propia desconfianza y descontento que su agenda no fue discernida. Lucifer había presentado los propósitos de Dios bajo una luz falsa para excitar el descontento y la insatisfacción. Mientras reclamaban para sí la perfecta lealtad a Dios, insistió en que los cambios eran necesarios para la estabilidad del gobierno divino. Mientras fomentaba secretamente la discordia y la rebelión, hizo parecer que su único propósito era promover la lealtad y preservar la armonía y la paz. Más adelante en el mismo libro, Desde la Eternidad Pasada, página 13, párrafo 1 dice: Lucifer señaló la longanimidad de Dios como una prueba de su propia superioridad, una indicación de que el Rey del Universo aún accedería a sus términos. Si los ángeles se mantuvieran firmes con él, declaró, aún podían obtener todo lo que deseaban. Se empeñó por completo a la gran controversia contra su Hacedor. Así fue como Lucifer, el portador de luz, se convirtió en Satanás, el adversario de Dios y de los seres santos. En la página 2 sigue diciendo: rechazando con desdén las súplicas de los ángeles leales, los denunció como esclavos engañados. Nunca más reconocería la supremacía de Cristo. Había determinado reclamar el honor que se le debía haber dado, y prometió a los que entraran en sus filas un nuevo y mejor gobierno, bajo el cual todos gozarían de libertad. Un gran número de ángeles manifestó su propósito de aceptarlo como su líder. Esperó ganar a todos los ángeles a su lado, para llegar a ser igual a Dios mismo y ser obedecido por toda la hueste del cielo. Más adelante, en párrafo 3, aún así, los ángeles leales le instaron a él y a sus simpatizantes a someterse a Dios. Les expusieron el resultado inevitable si se negaban. Advirtieron a todos que cerraran sus oídos contra el razonamiento engañoso de Lucifer y lo instaron a él y a sus seguidores a buscar la presencia de Dios
sin demora y a confesar el error de cuestionar su sabiduría y autoridad. Muchos estuvieron dispuestos a arrepentirse de su desafecto y a buscar ser recibidos nuevamente en el favor del Padre y de su Hijo. Pero Lucifer declaró ahora que los ángeles que se habían unido a él habían ido demasiado lejos para regresar. Dios no los perdonaría. Por su parte, estaba decidido a no reconocer nunca más la autoridad de Cristo. El único curso que les quedaba era afirmar su libertad y ganar por la fuerza los derechos que no les había sido concedidos. Espíritu de Profecía, volumen 4, página 317. Párrafo 2. Los consejos celestiales amonestaron a Lucifer para que cambiara su rumbo. El Hijo de Dios le advirtió y le suplicó que no se aventurara a deshonrar a su Hacedor y trajera ruina sobre sí mismo. Pero en lugar de ceder, Satanás presentó a los que lo amaban que había sido juzgado erróneamente, que su dignidad no era respetada y que su libertad iba a ser restringida. Páginas 318 en el mismo libro de Espíritu de Profecía, volumen 4, párrafo 1. Dice: el hecho de que Cristo lo considerara como necesitado de corrección y que supiera tomar la posición de un superior despertó en él un espíritu de resistencia y acusó al Hijo de Dios de tener el designio de humillarlo ante los ángeles. Mediante la tergiversación de las palabras de Cristo, la prevaricación y la falsedad directa, Satanás se aseguró la simpatía de los ángeles bajo su control y se unieron a él en revuelta contra la autoridad del cielo. Hasta que finalmente negó reconocer que su propia conducta fuera merecedora de censura. Cuando la causa de su desafecto se hizo evidente y se decretó que con todos sus simpatizantes debía ser desterrado para siempre de la morada de felicidad, el archiengañador echó toda la culpa sobre Cristo. De común acuerdo, Satanás y sus huestes declararon que si no hubieran sido reprendidos, la rebelión nunca habría ocurrido, haciendo de esta manera responsable a Cristo de su curso. Así, obstinados y desafiantes en su deslealtad, tratando vanamente de derrocar el gobierno de Dios, pero afirmando de manera blasfema ser ellos mismos las víctimas inocentes del poder opresor, el archirrebelde y todos sus simpatizantes fueron finalmente destituidos del cielo. Desde la eternidad pasada, página 12, párrafo 2, sigue diciendo, y también lo menciona: mientras no hubo un estallido abierto, la división de sentimientos creció imperceptiblemente entre los ángeles. Algunos veían con buenos ojos las insinuaciones de Lucifer. Estaban descontentos e infelices, insatisfechos con el propósito de Dios de exaltar a Cristo. Pero los ángeles que eran leales sostuvieron la sabiduría y la justicia del decreto divino. Cristo era el Hijo de Dios, uno con Él antes de que los ángeles fueran llamados a la existencia. Siempre había estado a la derecha del Padre. ¿Por qué iba a haber ahora discordia? Ahora leemos manuscrito 86 del año 1910, párrafo 29. Queremos que vuestra fe se aferre a la promesa viva. Queremos que vuestra fe camine para que se demuestre a creyentes e incrédulos que vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Será así? ¿Afligiréis al Salvador que abandonó las cortes reales? ¿Por qué lo hizo? Bien, Lucifer se afanaba, tenía gloria en las cortes celestiales, pero disputaba el lugar de Cristo junto a Dios. Luego él quería ser Dios, pero no pudo obtener eso. Cristo era el unigénito Hijo de Dios y Lucifer
Ese glorioso ángel se puso en guerra por el asunto hasta que tuvo que ser arrojado a la tierra. Él sabe lo que estoy diciendo hoy. Él sabe cuándo hay una compañía reunida como ustedes están aquí. Él sabe cuándo nos esforzamos de todas las maneras posibles para llegar a ganar las mentes de la gente. Él tiene sus agencias designadas para que después de que esta reunión termine, las circunstancias se presenten y el enemigo trate de obtener la victoria. Carta 55 del año 1903, párrafo 15. El enemigo está trabajando frecuentemente en tu mente. Se ha esforzado por implantar en tu mente los mismos deseos que acariciaba cuando en los atrios celestiales ocupaba la posición de querubín cubridor. Cristo es la imagen expresa de la persona de su Padre, y los ángeles podían ver en el Hijo una representación perfecta de Dios. Lucifer codició el honor y la gloria otorgados a Cristo. Llegó a autoexaltarse tanto que supuso que podía hacer cualquier cosa que deseara debido a su elevada posición como querubín protector, y trató de obtener para sí mismo la posición otorgada a Cristo. Pero Lucifer cayó. Fue expulsado del cielo y ahora trabaja en las mentes humanas, tentándolas a seguir sus pasos. Se esfuerza por llenar las mentes con sentimientos de autoexaltación y por llevarlas a deshonrar a Dios, apartándose de su lealtad a la verdad e inventando muchas cosas que no siguen el orden de Dios. Ahora leemos del Comentario Bíblico, volumen 4, página 1143, párrafo 1. Los registros de algunos son similares a los del ángel exaltado, al que se le dio una posición junto a la de Jesucristo en las cortes celestiales. Lucifer estaba envuelto de gloria como querubín protector. Sin embargo, este ángel, a quien Dios había creado y confiado con poder, llegó a desear ser como Dios. Se ganó la simpatía de algunos de sus asociados al sugerir pensamientos de crítica respecto al gobierno de Dios. Esta semilla maligna fue esparcida de la manera más seductora, y después de haber brotado y echado raíces en las mentes de muchos, reunió las ideas que él mismo había implantado primero en las mentes de otros y las presentó ante el más alto orden de los ángeles como los pensamientos de otras mentes contra el gobierno de Dios. Así, mediante el ingeniosos métodos de su propia invención, Lucifer introdujo la rebelión en el cielo. Poco más adelante, en el párrafo 2, dice también: Dios deseaba que se produjera un cambio y que la obra de Satanás saliera a la luz en su genuino aspecto. Pero el exaltado ángel que estaba junto a Cristo se oponía al Hijo de Dios. La obra oculta era tan sutil que no podía hacerse aparecer ante las huestes celestiales como lo que realmente era. Y así hubo guerra en el cielo, y Satanás fue expulsado con todos los que no se pararon del lado de la lealtad al gobierno de Dios. Carta 162 del año 1906 dice: Este estado de las cosas había existido un largo periodo de tiempo, antes de que Satanás fuera desenmascarado y los malvados expulsados. Historia de la Redención, página 15, párrafo 1. Hubo contienda entre los ángeles. Lucifer y sus seguidores luchaban para reformar el gobierno de Dios. Estaban descontentos y se sentían infelices porque no podían indagar en su inescrutable sabiduría ni averiguar sus propósitos al exaltar a su Hijo y dotarlo de poder y mando ilimitados. Se rebelaron contra la autoridad del Hijo. Ahora leemos Historia de la Redención, página 15, párrafo 2. Ángeles que eran leales y veraces buscaron reconciliar a este poderoso ángel rebelde a la voluntad de su creador.
Justificaron el acto de Dios al honrar a Cristo y con poderosos argumentos trataron de convencer a Lucifer de que no tenía entonces menos honra que la que había tenido antes que el Padre proclamara el honor que había conferido a su Hijo. Le mostraron claramente que Cristo era el Hijo de Dios, que existía con él antes que los ángeles fueran creados y que siempre había estado a la diestra del Padre, sin que su tierna y amorosa autoridad hubiese sido puesta en tela de juicio hasta ese momento, y que no había dado orden alguna que no fuera ejecutada con gozo por la hueste angélica. Argumentaron que el hecho de que Cristo recibiera honores especiales de parte del Padre en presencia de los ángeles no disminuía la honra que Lucifer había recibido hasta entonces. Los ángeles lloraron. Ansiosamente intentaron convencerlo de que renunciara a sus propósitos malvados para someterse a su Creador, pues todo había sido hasta entonces paz y armonía. ¿Y qué era lo que podía incitar esa voz rebelde y disidente? Conflicto de los siglos, página 485, párrafo 3 dice: el orgullo de su propia gloria se le hizo desear la supremacía. Lucifer no apreció como don de su Creador los altos honores que Dios le había conferido, y no sintió gratitud alguna. Se glorificaba de su belleza y elevación, y aspiraba a ser igual a Dios. Era amado y reverenciado por la hueste celestial. Los ángeles se deleitaban en ejecutar sus órdenes y estaba revestido de sabiduría y gloria sobre todos ellos. Sin embargo, el Hijo de Dios era el reconocido soberano del cielo, uno en poder y autoridad con el Padre. Cristo tomaba parte en todos los consejos de Dios, mientras que a Lucifer no le era permitido entrar así en los designios divinos. Y este ángel poderoso se preguntaba por qué había de tener Cristo la supremacía y recibir más honra que él mismo. Manuscrito 78 del año 1901, párrafo 2, dice: necesitamos humillar nuestros corazones ante Dios. Necesitamos buscar esa humildad de mente que prohíbe el egoísmo, el orgullo, la envidia y los celos. Fueron los celos los que trajeron el pecado a nuestro mundo. Lucifer, el ángel que estaba junto a Cristo en los atrios celestiales, dio lugar a sentimientos de celos. Aspiraba al trono de Dios. Estaba decidido a gobernar independientemente de Dios. Buscó prerrogativas que no pueden ser otorgadas a ningún ser creado. Esto le llevó a rebelarse contra Dios. De esto leemos Apocalipsis 12, 7 al 8. Hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y lucharon el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar en el cielo. Ahora leemos manuscrito 57 del año 1902, párrafo 4. Los cristianos están empeñados en una guerra. La iglesia militante no es la iglesia triunfante. En su marcha hacia el cielo, el seguidor de Cristo debe luchar a cada paso. Nuestro adversario es el que una vez estuvo en los atrios celestiales como el primero de los querubines cubridores. Los incesantes rayos de gloria que envuelven al Dios eterno descansaron una vez sobre él continuamente. Pero, no contento con su posición, aunque honrado por encima de las huestes celestiales, comenzó a codiciar la gloria con la que el Padre había investido al Hijo. Lucifer deseaba ser el primero en el cielo. Así introdujo el pecado en el universo. ¿Por qué se permitió el pecado? Ningún hombre puede explicarlo. No se puede dar una razón satisfactoria para la existencia del pecado. Tampoco se puede dar una razón para los celos, las malas conjeturas, la codicia y la idolatría. Ningún hombre puede explicar tales cosas. Carta 24 del año 1910, párrafo 4. Dice: dos grandes poderes están ahora en el campo de batalla. Satanás, que en un tiempo estuvo junto a Cristo en las cortes del cielo,
se ha convertido en el adversario del hombre. Antes de la caída de Lucifer, él aspiraba a la supremacía que se le había dado a Cristo, quien era uno con el Padre en el gobierno del cielo. Hubo guerra en el cielo y Satanás y todos los ángeles rebeldes a los que había engañado fueron vencidos. Los que se habían opuesto a la voluntad de Dios al nombrar a Cristo como gobernante principal fueron expulsados de las cortes celestiales. Y desde entonces han estado guerreando contra el Altísimo. Carta 132 del año 1910, párrafo 3. Durante la conferencia de la Unión del Pacífico celebrada en Mountain View el pasado mes de enero, nos encontramos con una severa oposición a las indicaciones del Espíritu Santo. Se me dio un mensaje para ustedes y para todos los que estaban tan seguros del valor de su juicio que sentían que nunca debían renunciar a los sentimientos que una vez habían sostenido y retractarse de una posición que una vez habían tomado. Se me pidió que les dijera que si adoptan la posición de que sus ideas nunca deben ser abandonadas, están siguiendo el modelo de Lucifer. Se negó a renunciar o cambiar las ideas que tejió en su experiencia con respecto a entrar en contrataciones. Se negó a armonizar con Cristo y estaba decidido a llevar a cabo sus planes. En el párrafo 5 sigue diciendo: cuando Dios no accedió a las pretensiones de Satanás de ocupar un lugar por encima de su Hijo unigénito, Satanás se rebeló. Hubo una guerra en el cielo y fue expulsado. Insistió con su reclamo de ser colocado por encima de Cristo. Pero la guerra resultó en que perdiera su posición en las cortes celestiales. Satanás vino a este mundo y determinó llevar a cabo aquí la idea de que los hombres podían ser iguales con Dios. Llevó a los hombres a dudar de la palabra de Dios y a desconfiar de su bondad. Como Dios es un Dios de justicia y de terrible majestad, Satanás hizo que lo consideraran severo e implacable. Así atrajo a los hombres para que se unieran a él en la rebelión contra Dios, y la noche de aflicción se asentó sobre el mundo. Sigue en el párrafo 6. Cristo se ofreció para venir a nuestro mundo y dar a los hombres la verdadera luz. Dios dio a su Hijo unigénito al mundo para revelar al Padre como supremo en el cielo y en la tierra. Cristo vino en forma de humanidad para encontrar y vencer al enemigo y sus artimañas. Deseado de todas las gentes, página 90, párrafo 1. Al nacer Jesús, Satanás supo que había venido un ser comisionado divinamente para disputarle su dominio. Tembló al oír el mensaje del ángel que atestiguaba la autoridad del rey recién nacido. Satanás conocía muy bien la posición que Cristo había ocupado en el cielo como amado del Padre. El hecho de que el Hijo de Dios viniese a esta tierra como hombre le llenaba de asombro y aprensión. No podían sondear el misterio de este gran sacrificio. Su alma egoísta no podía comprender tal amor por la familia engañada. La gloria y la paz del cielo y el gozo de la comunión con Dios eran débilmente comprendidos por los hombres, pero eran bien conocidos para Lucifer, el querubín cubridor. Puesto que había perdido el cielo, estaba resuelto a vengarse haciendo participar a otros de su caída. Esto lo lograría induciéndolos a menospreciar las cosas celestiales y poner sus afectos en las terrenales. Deseo de las gentes, página 706, párrafo 3. Sigue. Hasta la muerte de Cristo, el carácter de Satanás no fue revelado claramente ante los ángeles, ni aún a los mundos que no habían caído. El gran apóstata se había revestido de tal manera de engaño que aún los seres santos no habían comprendido sus principios, no habían percibido claramente la naturaleza de su rebelión. Deseado de todas las gentes, página 706, párrafo 4.
Era un ser de poder y gloria admirables el que se había levantado contra Dios. Acerca de Lucifer, el Señor dice: tú echas el sello de la proporción, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Ezequiel 28:12. Lucifer había sido el querubín cubridor, había estado en la luz de la presencia de Dios, había sido el más alto de todos los seres creados y el primero en revelar los propósitos de Dios al universo. Después que hubo pecado, su poder seductor era tanto más engañoso que resultaba tanto más difícil desenmascarar su carácter, debido a la exaltada posición que ocupaba con el Padre. En párrafo 5 dice: Dios podía haber destruido a Satanás y a los que simpatizaban con él tan fácilmente como nosotros podemos arrojar una piedrecita al suelo, pero no lo hizo. La rebelión no se había de vencer por la fuerza. El poder compulsorio es encontrado solamente bajo el gobierno de Satanás. Los principios del Señor no son de este orden. Su autoridad descansa en la bondad, misericordia y el amor, y la presentación de estos principios es el medio a emplear. El gobierno de Dios es moral, y la verdad y el amor han de ser el poder prevaleciente. Comentario bíblico, volumen 4, página 1163, párrafo 1. Dice así: el mal se originó con Lucifer, quien se rebeló contra el gobierno de Dios antes de su caída. Era un querubín protector que se distinguía por su excelencia. Dios lo hizo bueno y hermoso, tan cerca como fuera posible como él mismo. Sigue diciendo en el párrafo 2 y 3, leemos: Satanás, el jefe de los ángeles caídos, tuvo una vez una posición exaltada en el cielo. Era el siguiente en honor a Cristo. El conocimiento que él, así como los ángeles que cayeron con él, tenían del carácter de Dios, de su bondad, de su misericordia, de su sabiduría y de su excelente gloria, hizo imperdonable su culpa. No había esperanza posible para la redención de aquellos que habían presenciado y disfrutado de la inefable gloria del cielo y habían visto la terrible majestad de Dios, y en presencia de toda esta gloria se habían rebelado contra él. No había nuevas y maravillosas exhibiciones del exaltado poder de Dios que pudiera impresionarlos tan profundamente como las que ya habían experimentado. Si podían revelarse en la presencia misma de la gloria inexpresable, no podían ser colocados en una condición más favorable para ser probados. No había ninguna fuerza de reserva de poder, ni había mayores alturas y profundidades de gloria infinita para dominar sus celosas dudas y rebeldes murmuraciones. Ahora leemos del Espíritu de Profecía, volumen 3, páginas 194 y 195, que por cierto también está en Comentario Bíblico, volumen 7, página 973. Dice: la expulsión de Satanás como acusador de los hermanos en el cielo se llevó a cabo por la gran obra de Cristo al entregar su vida. A pesar de la persistente oposición de Satanás, el plan de redención se estaba llevando a cabo. El hombre fue considerado de suficiente valor para que Cristo sacrificara su vida por él. Satanás, sabiendo que el imperio que había usurpado le sería arrebatado al final, decidió no escatimar esfuerzos para destruir el mayor número posible de las criaturas que Dios había creado a su imagen. Odió al hombre porque Cristo había manifestado por él un amor y una piedad tan indulgentes, y ahora se preparó para practicar sobre él toda especie de engaño por el que pudiera perderse. Prosiguió su curso
con más energía a causa de su propia condición desesperada. Deseado de las gentes, página 402, párrafo 2. La lucha por el puesto más elevado era la manifestación del mismo espíritu que diera origen a la gran controversia en los mundos superiores e hiciera bajar a Cristo del cielo para morir. Surgió delante de él una visión de Lucifer, el hijo del alba, que superaba en gloria a todos los ángeles que rodean el trono y estaba unido al Hijo de Dios por los vínculos más íntimos. Lucifer había dicho: seré semejante al Altísimo, y su deseo de exaltación había introducido la lucha en los atrios celestiales y desterrado una multitud de las huestes de Dios. Si Lucifer hubiese deseado realmente ser como el Altísimo, no habría abandonado el puesto que le había sido señalado en el cielo, porque el Espíritu del Altísimo se manifiesta sirviendo abnegadamente. Lucifer deseaba el poder de Dios, pero no su carácter. Buscaba para sí el lugar más alto, y todo ser impulsado por su espíritu hará lo mismo. Así resultarán inevitables el enajenamiento, la discordia y la contención. El dominio viene a ser el premio del más fuerte. El reino de Satanás es un reino de fuerza. Cada uno mira al otro como un obstáculo para su propio progreso, o como un escalón para poder trepar a un puesto más elevado. Ahora leemos Señal de los Tiempos del 25 de octubre del año 1883, párrafo 25. Fue el deseo de Satanás por la supremacía lo que causó discordia entre los ángeles. El poderoso Lucifer, el hijo de la mañana, reclamó el derecho al honor y a la autoridad por encima del Hijo de Dios, y siendo esto no concedido, terminó rebelarse contra el gobierno del cielo. Él, por lo tanto, apeló a las huestes celestial, quejándose de la injusticia de Dios y declarándose profundamente agraviado. Sus falsas representaciones ganaron a su lado 1/3 de todos los ángeles celestiales, y tan fuerte fue su engaño que no quisieron ser corregidos. Se aferraron a Lucifer y fueron expulsados del cielo con él. Espíritu y Profecía, volumen 3, página 77, párrafo 1. Él, hablando de Cristo, se acordó de la persistencia y la malicia de Satanás, que había disputado audazmente con los ángeles del cielo, que su sentencia era injusta, sosteniendo que no había abnegación con Dios y que Satanás, al luchar por llevar a cabo sus propósitos y salirse con la suya, solo imitaba el ejemplo de Dios. Si Dios seguía perfecta y continuamente su propia voluntad, ¿por qué no habrían de hacerlo los primeros hijos creados a su imagen? Con este argumento, Satanás engañó a muchos de los santos ángeles. Se quejó continuamente de la severidad de Dios, así como los hijos se quejan a veces de la severidad de sus padres al impedirles llevar a cabo planes destructivos para el gobierno de la familia. En lugar de someterse a la voluntad de Dios, se apartó de la luz de la razón y se colocó a sí mismo en oposición a los planes divinos. Comentario bíblico, volumen 6, página 1119. Satanás es el príncipe de los demonios. Los ángeles malignos sobre los que gobierna cumplen sus órdenes. A través de ellos multiplica sus agencias en todo el mundo. Él instiga todo el mal que existe en nuestro mundo. Ahora leemos de Patriarcas y Profetas, página 56, párrafo 3. Fue la maravilla de todo el universo que Cristo se humillara a sí mismo para salvar al hombre caído. El hecho de que aquel que había pasado de una estrella a otra, de un mundo a otro, dirigiendo todo, satisfaciendo mediante su providencia las necesidades de todo orden de seres de su enorme creación,
consistiese en dejar su gloria para tomar sobre sí la naturaleza humana, era un misterio que todas las inmaculadas inteligencias de los otros mundos deseaban entender. Cuando Cristo vino a nuestro mundo en forma humana, todos estaban intensamente interesados en seguirle mientras recorría paso a paso el sendero salpicado de sangre desde el pesebre hasta el Calvario. El cielo notó las afrentas y las burlas que él recibía y supo que todo era instigado por Satanás. Presenció la obra de dos fuerzas contrarias: Satanás arrojando constantemente tinieblas, angustia y sufrimiento sobre la raza humana, y Cristo oponiéndosele. Observó la batalla entre la luz y las tinieblas a medida que se reñía con más ardor. Cuando Cristo exclamó en la cruz en su expirante agonía: «Consumado es», un grito de triunfo resonó a través de todos los mundos y a través del mismo cielo. Finalmente se había decidido la gran contienda que tanto había durado en este mundo, y Cristo era el vencedor. Su muerte había contestado la pregunta de si el Padre y el Hijo tenían suficiente amor hacia el hombre para obrar con abnegación y espíritu de sacrificio. Satanás había revelado su verdadero carácter de mentiroso y asesino. Se vio que si se le hubiese permitido dominar a los habitantes del cielo, hubiera manifestado el mismo espíritu con el cual había gobernado a los hijos de los hombres que estuvieron bajo su potestad. Como una sola voz, el universo se unió para ensalzar la administración divina. Señales de los tiempos, del 27 de agosto del año 1902, párrafo 15, dice: por su propio curso de acción, Satanás ha forjado una cadena por la cual será atado. Los habitantes del universo celestial serán testigos de la justicia de Dios en su destrucción. El mismo cielo ha visto lo que sería el cielo si se le permitiera permanecer en él. Todos los seres no caídos están ahora unidos en la consideración de la ley de Dios como inmutable. Apoyan el gobierno de aquel que, para redimir al transgresor, no escatimó a su propio Hijo. Su ley ha demostrado ser intachable. Su gobierno es seguro para siempre. El Padre, el Hijo y Lucifer han sido revelados en su verdadera relación mutua. Dios ha dado pruebas inequívocas de su justicia y su amor. Ahora leemos La verdad sobre los ángeles, página 297, párrafo 2 y párrafo 3. Llegó el momento en que la rebelión debe ser sofocada finalmente y puestos en evidencia la historia y el carácter de Satanás. El archiengañador ha sido desenmascarado por completo en su último gran esfuerzo para destronar a Cristo, destruir a su pueblo y apoderarse de la ciudad de Dios. Los que se han unido a él se dan cuenta del fracaso total de su causa. Los discípulos de Cristo y los ángeles leales contemplan en toda su extensión las maquinaciones de Satanás contra el gobierno de Dios. Ahora se vuelve objeto de execración universal. Satanás ve que su rebelión voluntaria le incapacitó para el cielo. Sus acusaciones contra la misericordia y justicia de Dios están ya acalladas. Los vituperios que procuró lanzar contra Jehová recaen enteramente sobre él. Y ahora Satanás se inclina y reconoce la justicia de su sentencia. Toda cuestión de verdad y error en la controversia que tanto ha durado ha quedado aclarada.